Un rato que decidieron las autoridades de la Basílica de Guadalupe, de consenso con las autoridades sanitarias a nivel federal y de la Ciudad de México, decidieron que este año tanto las mañanitas como las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen de Guadalupe van a ser realizadas de manera virtual y diferida para evitar los contagios por COVID-19. Como usted sabe, hay un repunte, aunque hoy el presidente dijo que no es así. Yo le informo lo que tengo absolutamente con el criterio abierto. En un comunicado, Monseñor Salvador Martínez, el rector del Santuario Guadalupano, pidió a los peregrinos visitar la basílica en los meses de noviembre y enero para evitar aglomeraciones. Hacen un llamado a las autoridades de la Basílica, a la arquidiócesis y a las diócesis del país para que promuevan que los fieles celebren a la Virgen de Guadalupe en sus comunidades, colonias, municipios o en sus casas, con la transmisión de las liturgias en redes sociales y la página de internet del Templo Mariano de la Basílica de Guadalupe. En el comunicado de las autoridades de la Basílica se detalla que pese a que el 11 y el 12 de diciembre no se van a realizar actividades litúrgicas, sí se le va a permitir a los peregrinos pasar frente al ayate, siempre y cuando estos no permanezcan en el recinto o en sus inmediaciones. Esto es lo que queda muy claro en esta ocasión, que quedan canceladas las celebraciones oficiales en honor a la Virgen de Guadalupe, precisamente en su templo allá en la villa. Y por cierto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también pide no visitar panteones el Día de Muertos, que ya viene, ante el riesgo de contagio por el coronavirus. En los panteones en México se conoce, está descrito, que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda, y por favor, toda la sociedad lo tenga claro, congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo, y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan, es mayor el riesgo. ¿Hay rebrote o no hay rebrote? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. O repunte, porque para que haya rebrote es que tiene que haber terminado un primer brote y comenzar un segundo brote. Ahora no, lo que está viendo es la continuidad del brote original, pero ahora lo que hay es repunte. El caso es que los voceros de la estadística pandémica están provocando, la verdad, desconfianza. Según las cuentas oficiales, estamos sumando al momento arriba de 86,000 muertos y 850,000 contagios por COVID. Pero además, fíjese, anoche los epidemiólogos José Luis Salomía y Hugo López-Gatell descubren otros 14,000 decesos, además de los 86,000, probablemente asociados al virus. Dicen que son fallecimientos bajo sospecha. Algunos podrán verificarse, otros miles no. Ante la duda, aumentan los números de la tragedia. 101,000 vidas perdidas que, según especialistas, podrían ser más del doble. López-Gatell admite que en 8 estados asoma un posible rebrote o repunte. Hay que ser precisos con las palabras. Esos 8 estados oscilan entre el naranja de alarma, de alerta, y el rojo de alerta máxima. El coronavirus se está aprovechando. Esto lo dijo ayer la Organización Mundial de la Salud, está aprovechando la fatiga por la pandemia para volver a atacar, porque hemos relajado nuestras defensas, nuestros protocolos sanitarios, porque parece que nosotros no entendemos. Si las autoridades sanitarias nos confunden a veces con sus cálculos y sus cifras, nosotros estamos peor, porque no estamos haciendo caso de seguir los protocolos, de guardar la distancia apropiada, de utilizar el cubrebocas, el desinfectante, en fin, lavarnos las manos cuantas veces sea necesario. Mire, y para enredar más las cosas, y es claro, el presidente López Obrador está corrigiendo a sus médicos y está diciendo, nada de rebrotes, nada de repuntes, al contrario, vamos muy bien. Es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote, que puede ser que aumente
el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos. También la ocupación hospitalaria pues no ha tenido aumentos significativos. Es lo que dijo el presidente de la República. Mire, las cosas como son. Y esto lo apunta el periodista Héctor de Mauleón en sus redes sociales. Dice Héctor de Mauleón, mire, tome nota, a las 7:04 de esta mañana, el secretario de Salud advierte un posible rebrote. A las 7:25, López-Gatell refiere que la epidemia sigue activa y alerta de contagios en espacios públicos. Y a las 8:09, hoy, el presidente López Obrador dice, no hay pandemia y vamos bien. Todo esto ocurrió en una hora durante la mañanera de este 20 de octubre. Está en la línea telefónica la doctora Laurie Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología, jefa de laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le queremos preguntar, siempre en magnífica disposición de parte de ella, le queremos preguntar, ¿hay rebrote, hay repunte? ¿Qué es lo que hay, doctora? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Bueno, lo que hay es una falta de información transparente, impresionante, ¿no? Hace falta tener información verídica, hace falta tener información puntual. Eso es lo que nos está faltando. En términos de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó durante el mes de septiembre fue una aparente disminución en los casos y en las muertes de promedio diarias en nuestro país. Esto fue consecuencia de que se disminuyeron significativamente el número de pruebas que se estaban realizando en nuestro país. Entonces hubo una sensación ficticia de que el número de casos iba disminuyendo. Ahora vuelve a aumentar ligeramente, porque solo es ligeramente el número de pruebas, y empieza a aumentar otra vez el número de casos y otra vez el número de defunciones. Entonces, es muy lamentable que se diga una cosa en la mañana, 2 horas después otra, y después, un poco después, el presidente de la República contradiga todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? En México lo que está pasando, sí, lo que se ve, apunta a que lo que viene es un repunte. En nuestro país, lamentablemente, no se puede hablar de rebrotes. Rebrote es cuando un país ya controló bien su pandemia, su problema epidémico, como lo fueron los países europeos, por ejemplo. En Europa se controló muy bien el problema de la pandemia. En los meses, ellos tuvieron brotes muy importantes en los meses de febrero, marzo y abril. España y Francia ahora están mostrando una segunda oleada, se le puede llamar de esta manera. En su caso, esos son rebrotes, porque realmente pasaron muchos meses con sus números, tanto de defunciones como de casos, muy bajos, es decir, por debajo de los 1,000, por debajo incluso de los 500 días que no reportaban ya casos. ¿Ok? Entonces, y ahora, pues sí, tienen un rebrote. Nosotros nunca hemos salido del primer brote, es decir, que nunca hemos estado, desde que empezamos a aumentar, que esto fue en el mes de abril, entre abril y mayo, nunca hemos estado por debajo de 1,000 casos por día, ¿verdad? Quiere decir que y las fluctuaciones siempre han sido debidas a la fluctuación en el número de pruebas que se administran en nuestro país, no realmente en relación al número de casos. Lo que está pasando en nuestro país es algo que se advirtió. Personas como yo, no soy la única, advertimos desde hace muchos meses que este problema se tenía que controlar antes de que entraran los meses de otoño-invierno y antes de que esto se cruzara con la influenza, con la temporada de los virus estacionales. Ahora, no se hizo esto. Y lo que va a suceder ahora, pues sí, ya está pasando en Europa. Es que estamos repitiendo el inicio. Vimos que la catástrofe pegaba en el sureste asiático, no hicimos nada. Vimos que pegó la catástrofe en Europa, no se hizo nada. Lo único que se hizo fue dejar que aquí pegara la misma catástrofe. Ahora no controlamos el problema y ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Pues, ¿qué podemos esperar aquí? Pues podemos esperar lo que ya está predicho, que es que estos meses van a ser sumamente complicados. Y en un país como el nuestro, en donde no ha habido control de la primera oleada,
pues sí, nuestra situación es precaria, definitivamente. Estamos, Laurie Ann, estamos en riesgo. Estamos en riesgo nuevamente con este repunte. Queda muy claro tu puntualización. Estamos muy claros que con este repunte podríamos ir como los cangrejos para atrás. Y ya estamos viendo que en 8 estados hay riesgo de que el péndulo vuelva a moverse del naranja al rojo alarma, que nos traería por consecuencia confinamiento y todas sus consecuencias, no solamente sanitarias, sino también desde luego económicas, que son gravísimas, cada vez más difíciles. Estamos en riesgo de por este repunte, por la falta de control. Desde luego que estamos en riesgo. Este es uno de los problemas principales. Es la razón por la que hemos venido. Yo en lo personal no puedo hablar por otros, pero yo sí sé que desde el mes de marzo estoy aquí hablando así. La primera vez que usted y yo tuvimos entrevista fue por ahí en el mes de abril, me parece, abril o mayo por ahí. Y estamos hablando del mismo tema, pero aquí la situación no se soluciona. El gobierno da la falsa esperanza de que simplemente con el transcurrir del tiempo algo va a mejorar. Las epidemias no se solucionan solas y no se solucionan al pasar del tiempo. Se solucionan cuando viene algo que las detiene, acciones concretas para detener el avance de la infección. ¿Qué tendría que estar haciendo, perdón que te interrumpa, Laurie Ann, perdón que te interrumpa, qué tendría que estar haciendo el gobierno, el sector público de la salud, para evitar este riesgo o disminuir este riesgo? Tendrían que estar haciendo lo que tuvieron que hacer desde el principio, que es, piensan que están ahorrando dinero evitando el hacer pruebas, pero nada más vamos a empezar a tomar una lista de cuánto se ha perdido económicamente cada vez que un estado tiene que cerrar sus actividades, cada vez que una parte de la economía necesita cerrar sus actividades por las cuestiones de la pandemia. ¿Cuánto se pierde en dinero, en empleos, en inversión, verdad? Esto es infinitamente más costoso que simplemente hacer lo que se tiene que hacer. Se tiene que ampliar el número de pruebas. Esto incluyendo, desde luego, se lo voy a decir de forma muy sencilla. Lo que se tiene que hacer, en pocas palabras, es cortar las cadenas de transmisión, detener los contagios. Mientras sigan habiendo contagios, va a seguir existiendo la posibilidad de que tarde o temprano se requieran más cierres. Cada cierre implica otra catástrofe económica más dura y la que viene más dura que la anterior. Entonces, se necesita cortar las cadenas de transmisión. Y si bien ahora es muy tarde ya para poderlo controlar como se pudo haber hecho desde un principio, porque la infección en nuestro país está demasiado diseminada. Se puede hacer mucho por controlar los contagios, mas no se puede por completo controlar el problema. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Uno, el enfoque tiene que ser en salvar vidas. Y la única manera hoy por hoy de salvar vidas de COVID es detectando, vigilando y atendiendo de forma muy temprana los casos. Se tienen que detectar temprano los casos, vigilarlos para ver si no comienzan a tener algún signo de alarma y atenderlos lo más tempranamente posible cuando tengan los menores síntomas. Esto, hoy por hoy, es la única solución que nos puede llevar a salvar vidas. Esto es lo que ya se hace en Corea del Sur, en Hong Kong, en Taiwán, en Japón, en Vietnam. Es decir, los países del sureste asiático han dado un ejemplo extraordinario de cómo una situación de esta se puede controlar adecuadamente y a largo plazo. Es decir, ellos ya no están con miedo del virus, sus economías no están colapsando y lo único que los hace distintos a nosotros realmente en este punto es que ellos han tomado las acciones necesarias para hacer dos cosas. Uno, controlar la dispersión de los contagios y dos, atender a tiempo a los enfermos. Son dos acciones que en nuestras autoridades en México no han tomado. De ahí que a mayor número de contagios siempre va a haber más muertos. Y dos, si a los enfermos se les sigue diciendo váyase a su casa y regrese
cuando usted se sienta muy mal, porque el gobierno pretende vigilar y velar por la variable que cree que le favorece, que es la ocupación hospitalaria, prefiere decirle a la gente no vengas pronto al hospital. Pero COVID-19 es una enfermedad que no puede tratarse a nivel crítico con mucho éxito. Cuando se trata con medicina crítica COVID-19, la mayoría de los pacientes va a morir. La forma de salvar vidas no es teniendo muchos ventiladores, no es teniendo muchas camas de terapia intensiva, es atendiendo temprano a los pacientes para que no requieran llegar a terapia intensiva. ¿Cómo se hace esto? Instruyendo a la población, cómo se autovigilan, cómo se automonitorean, cómo pueden detectar los signos iniciales de la enfermedad aunque no se sientan enfermos, e instruirle a las personas, buscar atención médica temprana, oportunamente, que les permita no padecer la enfermedad gravemente y tener esperanzas de salir adelante adecuadamente de la situación. Y respecto a nosotros, no relajarnos por fatiga, no relajar nuestro cuidado, nuestra precaución personal, porque también nosotros tenemos mucho que ver en esto de fatigarnos y decir, yo ya me cansé, ya estoy harto y me relajo. Correcto. Pero eso también tiene mucho que ver los mensajes de las autoridades, porque cuando la autoridad un día dice, no pasa nada, no se tienen que poner cubrebocas. Yo no me pongo cubrebocas porque mis expertos me dicen que no lo necesito. Esas fueron palabras algún día del presidente de la República, ¿verdad? No hace mucho tiempo, de hecho. Cuando se dice, no se preocupen, ya domamos la pandemia, ¿saben qué? Ya vamos mejor. ¿Qué efecto tiene esto sobre la población? Es que se hace ver como que la población, los mexicanos somos unos necios y aquí nadie quiere seguir instrucciones, cuando la realidad es que aquí a los mexicanos nadie les ha dado instrucciones correctas. Es decir, que claro, llevamos mucho tiempo, es cierto. ¿Estamos cansados? Claro, todos estamos cansados. Quisiéramos que no fuera así, todos quisiéramos que no fuera así, pero la realidad es que así es. Y si queremos salvar nuestras vidas, porque ese es el objetivo finalmente, que al otro lado de esta situación, ¿qué va a pasar? Sí, va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano esto pasará, sin duda. Vendrá una vacuna, vendrán tratamientos más efectivos, vendrá alguna manera de controlar la enfermedad, pero no ahorita. Y de aquí a que venga eso, la gente, por mucho tiempo que haya pasado, por mucho discurso demagógico, contradictorio que den las autoridades o quien sea que la esté dando, la gente tiene que cuidarse, porque lo que va a importar es que del otro lado de esto, ustedes tengan aquí vivos todavía a sus seres queridos, a sus amigos, a sus colegas, y de hecho que estén ustedes todavía aquí para ver lo que sigue, ¿verdad? Y para hacer eso hay que cuidarse. Lo principal es cuidarse del contagio. Eso es lo principal. Cuidarse del contagio se logra usando cubrebocas. Esta es la medida principal de prevención. Todos deben usar cubrebocas. No usarlo, es usarlo correctamente. El cubrebocas se utiliza tapando nariz y boca, desde el puente de la nariz hasta el mentón. Entonces, hay que usar cubrebocas 24/7 siempre que se esté fuera de casa. Y dentro de casa si se tiene a un paciente COVID que se le está cuidando en casa. Entonces, cubrebocas, distanciamiento, medidas de higiene de manos, estas son las medidas más efectivas para prevenir. ¿Y estamos cansados? Pues sí podemos estar cansados, pero yo no sé, yo creo que la vida pues tiene que ser nuestra prioridad. Y estamos en medio de la peor catástrofe sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Entonces, bajo esa premisa, pues lo que se necesita es tener el canal en la supervivencia, saber que no podemos estar cansados de estarnos cuidando, necesitamos seguirnos cuidando para no contagiarnos de la enfermedad. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, y creo que el público te lo aprecia mucho más, doctora Laurie Ann Jiménez Faibi, el que nos hayas permitido esta conversación que creo que valió mucho la pena en este momento de desconcierto y desde luego miedo. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto, un placer.
Un placer siempre para nosotros y un gusto enorme hablar contigo, con la doctora Laurie Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas de Harvard, profesora e investigadora de microbiología en la Universidad del Nacional Autónomo de México. Es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular. Le sabe, pues, un rato largo. Y además habla directo, franco, como debieran hablar las autoridades que diariamente nos enredan con sus cifras epidemiológicas, que no llevan a nada. Vámonos a una pausa.